Buenos días, chicos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora en la que están viendo esto. Esta es la segunda vez que grabo esta clase. La había empezado y no había activado el micrófono, pero bueno, vamos de nuevo. Primero que nada, les quiero pedir una disculpa por estar ausente la semana pasada. He tenido muchos problemas con la computadora, como se pueden dar cuenta, pero pues ya más o menos ya le va agarrando. También como he tenido algunos problemas de salud que no me logro recuperar muy bien. Sin embargo, ya vamos a finalizar con el semestre y por eso ideé que se elabore un proyecto con el cual los voy a evaluar durante lo que es el semestre. No solamente me van a entregar un proyecto, el cual va a evaluar su desempeño en el tercer parcial. ¿Ok? Entonces vamos a continuar para ya no tardar tanto, igual porque pues ya había hecho este video. Entonces, el tema va a ser elementos de un proyecto de investigación con el cual vamos a cerrar nuestro tercer parcial del módulo de ciencias. Entonces, debe de quedar claro que los elementos de un proyecto están definidos por todos estos elementos, valga la redundancia, el título, introducción, objetivos como objetivo general, los objetivos específicos, los antecedentes, la justificación, la metodología, el cronograma de actividades, resultados, conclusión y bibliografía. ¿Ok? Entonces son todos los elementos que conllevan que conllevan un proyecto de investigación. Vamos a ver uno por uno para que vaya quedando un poco más claro cómo se elabora o se lleva a cabo cada uno, ¿no? Por ejemplo, el título. El título debe cumplir con los siguientes elementos. ¿Qué propósito tiene tu proyecto? ¿Cuáles son las variables que lo conllevan? ¿Cuál es la unidad de estudio en donde lo vas a realizar? El lugar y el tiempo, ¿ok? El título debe ser entre un estimado de 12 a 20 palabras aproximadamente. No puede ser menos de 12, entra dentro de este rango, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que debemos respondernos para hacer nuestro título? ¿Cuáles son las variables? ¿Qué es lo que se quiere saber? O sea, ¿cuál es nuestro objeto de estudio? ¿Quién conforma la población de estudio? ¿Dónde lo vamos a realizar? ¿Y cómo se va a realizar la investigación? Dicho esto, teniendo esos elementos de cómo se conforma un título, vamos a hacer uno. Les voy a poner un ejemplo de uno. Por ejemplo, yo voy a hacer un proyecto sobre el reciclaje y los residuos sólidos en una escuela, ¿no? Entonces, mis variables aquí serían reciclaje y residuos. ¿Por qué? Porque esas son las palabras claves que van a definir mi proyecto de investigación. ¿Cuál es mi propósito? La separación de los residuos sólidos. ¿Cuál es mi población de estudio? Los alumnos del primer grado grupo A, porque hay que delimitar nuestra población, ¿ok? Porque si yo pusiera solamente alumnos de esa escuela, pues tendría que hacer el proyecto para todos los alumnos y me tuviera que hacer un proyecto para, no sé, unos 1000 alumnos, ¿no? De esa escuela. Lugar, escuela primaria Niños Héroes. Tiempo, durante el ciclo escolar 2019-2020, ¿no? Entonces, ya teniendo todos estos elementos, ya puedo yo establecer el título de mi proyecto. Entonces, mi título quedaría así: Sistema de reciclaje y separación de residuos orgánicos e inorgánicos destinado a los alumnos del primer grado grupo A de la Escuela Primaria Niños Héroes durante el ciclo escolar 2019 y 2020. ¿Por qué es importante que tenga todos estos elementos? ¿Por qué? Porque leyendo el título, el lector ya se puede dar una idea de qué consiste, dónde se realiza, en qué año se realiza, hacia quién va destinado, etcétera, etcétera. El título ya te está dando como esa visión de, de lo que podrías encontrar al leer ese proyecto. ¿Ok? Luego tenemos como segundo elemento de un proyecto de investigación la introducción. La introducción debe dar al lector una idea global con la cual él sea capaz inmediatamente de conocer y saber de qué trata la investigación, ¿ok? La introducción es ese resumen de nuestro proyecto, en qué consiste, qué vamos a encontrar, qué vamos a ver, cuáles son las características que debe tener la introducción, que debe ser mínimo de una cuartilla, ¿ok? Porque se entiende que es como ese resumen de todo un proyecto. Debe incluir el marco teórico en nuestra introducción. ¿Qué es el marco teórico? Son los conceptos que, como esos conceptos técnicos que se utilizan en nuestro proyecto de investigación, depende del tema del que vamos a tratar. Por ejemplo, si nuestro proyecto de investigación está basado en un tema medioambiental, como por ejemplo el reciclaje,
los residuos sólidos, pues nosotros en el marco teórico pondríamos como definiciones qué es un residuo sólido, porque tal vez una persona que ya tenga los estudios, tal vez sí lo ve así como lógico, pero tal vez alguien desconozca sobre esos temas o probablemente no hay que tener los estudios, simplemente no es su área y pues probablemente por eso pues va a desconocer sobre qué es un residuo sólido. O si es un proyecto sobre medicina, pues obviamente yo que soy de una carrera ambiental, pues desconozco muchos términos relacionados sobre la medicina. Entonces, dentro del marco teórico pondrían conceptos que vamos a ir viendo durante nuestro proyecto de investigación, que probablemente pues se podrían desconocer, entonces nos van a dar como ese glosario para nosotros tener idea que cuando vayamos leyendo el proyecto, pues digamos, residuo sólido, no, yo ya sé que es un residuo sólido porque lo vi en la introducción. Entonces, eso es la introducción, es ese resumen que nos va a decir en qué consiste ese proyecto y dentro del resumen debe incluir un marco teórico, que es como esa definición de conceptos dentro de nuestro proyecto. ¿Ok? Otra característica es que no debe enunciar los resultados ni las conclusiones del proyecto. La introducción, como les digo, es ese resumen del que consiste nuestro proyecto, pero no vamos a poner en nuestra introducción los resultados y las conclusiones, porque si no, ¿qué caso tendría que el lector siga leyendo el proyecto? Porque en la introducción ya le pusiste todo, ¿no? O sea, ya le dijiste el final, por ejemplo, ¿no? O sea, los resultados y la conclusión. Entonces, hay que omitir esta parte. Objetivos es el tercer elemento del proyecto de investigación. Tenemos que se clasifica en objetivo general, que es un objetivo, ¿ok? Que en sí es el título del proyecto con un verbo. Y luego tenemos el objetivo específico. Vamos a empezar por el objetivo general. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un objetivo general del título que hice, que les puse como ejemplo, como les mencionaba, teníamos que agregar un verbo y el título del proyecto. Entonces aquí, ¿qué verbo yo podría poner? Pues no se puedo poner implementar. Implementar es un verbo, entonces yo pongo implementar un sistema de reciclaje y separación de residuos orgánicos, shalala, shalala. Todo el título, solamente agregué un verbo. ¿Ok? Entonces, ese es nuestro objetivo general. ¿Y cómo vamos a lograr realizar nuestro objetivo general? ¿Cómo vamos a lograr implementar un sistema de reciclaje tal, 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 tal? Pues aquí es donde se definen los objetivos específicos. Los objetivos específicos van de 2 a más, ¿ok? Y aquí les puse una estructura para que ustedes puedan elaborar sus objetivos específicos. Entonces, empieza donde tienen que poner un verbo en infinitivo, más, qué, más, cómo, más, para qué. Ejemplo, aquí les pongo tres verbos en infinitivo, analizar, comprender y calcular. Entonces, si utilizamos el verbo analizar, entonces, ¿qué vamos a analizar? ¿Cómo lo vamos a analizar? ¿Y para qué lo vamos a analizar? Dado caso que sea comprender, ¿qué vamos a comprender? ¿Cómo lo vamos a comprender? ¿Y para qué lo vamos a comprender? Calcular, ¿qué vamos a calcular? ¿Cómo lo vamos a calcular? ¿Y para qué lo vamos a calcular? Entonces, ¿de dónde es que yo saco estos verbos? O sea, ¿dónde yo me los saqué? Pues hay un listado o un cuadro donde encontramos unos verbos que se llama la taxonomía de Bloom, los cuales son verbos aplicados a la taxonomía que nos puede servir base al nivel cognitivo que nosotros queramos en nuestro proyecto, nos puede servir para establecer esos verbos. Por ejemplo, si nuestro proyecto se encuentra en un nivel cognitivo de conocimiento en donde lo que vamos a mostrar en nuestro proyecto solamente va a ser, solamente vamos a dar a conocer algo, no vamos a hacer que no lo vamos a aplicar, ni va a haber un análisis tal cual, ni va a haber una evaluación, o sea, no solamente va a ser algo de conocimiento, pues podemos utilizar los verbos que están en la primera columna. Entonces, supongamos que vamos solamente a, no sé, a describir, no sé, a describir algo, ¿no? Entonces, aquí nuestros objetivos sería describir qué, cómo y para qué. Si nuestro proyecto va más allá de solamente dar a conocer algo y es sobre aplicación, por ejemplo, podríamos utilizar los verbos que están en la columna del nivel cognitivo de aplicación, como demostrar, construir, calcular, y así es como se pueden dar cuenta que los verbos van aumentando su nivel cognitivo de acuerdo a la columna en la que se encuentre de la taxonomía de Bloom. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo para que quede un poquito más claro.
Por ejemplo, aquí yo estoy poniendo el sargazo como mi variable de mi proyecto. Mi proyecto va a tratar sobre el sargazo. Entonces, mi objetivo específico, yo puse analizar. Aquí ya cumplo poniendo con el verbo en infinitivo. El sargazo que recala en la playa de Xcacel-Xcacelito. Aquí ya estaría contestando ¿qué? ¿Qué voy a analizar? El sargazo que recala en la playa de Xcacel-Xcacelito. ¿Cómo lo voy a hacer? Mediante muestreos de cuadrante. ¿Y para qué lo voy a hacer? Para conocer los microorganismos que habitan en esta alga. Entonces, ¿se dan cuenta cómo cumplimos con la estructura del verbo infinitivo qué, cómo y para qué? ¿Ok? Y si se dan cuenta, aquí utilicé el verbo analizar. Eso quiere decir que mi proyecto está basado en un nivel cognitivo de análisis que se encuentra en la cuarta columna. Ahí está el verbo de analizar. Luego, otro ejemplo. Supongamos que vamos a hacer un proyecto sobre la recolección de basura en algún lugar. Entonces, mi objetivo específico, aquí puse proponer un sistema de recolección de basura mediante la separación de residuos orgánicos e inorgánicos a los alumnos para incentivar la educación ambiental. Entonces, ¿cuál es mi verbo infinitivo? Proponer. ¿Qué voy a proponer? Un sistema de recolección de basura. ¿Cómo lo voy a lograr? Mediante la separación de basura orgánica e inorgánica. ¿Y para qué voy a hacer eso? Para incentivar la educación ambiental. ¿Ok? Entonces se dan cuenta que utilizo los verbos aplicados a la taxonomía de Bloom según el nivel cognitivo de mi proyecto y utilizo la estructura de cómo elaborar los objetivos específicos base al verbo infinitivo, qué, cómo y para qué. ¿Ok? Luego antecedentes. Los antecedentes se utilizan como apoyo a investigaciones similares para establecer semejanzas con lo que se va a investigar. Por ejemplo, si yo voy a hacer una investigación sobre la educación ambiental en un kinder y yo quiero, yo voy a utilizar cierta metodología y entonces yo me pongo a investigar en internet, tal vez en libros, etcétera, o en artículos, y alguna otra persona ya hizo alguna investigación sobre la educación ambiental, tal vez en niños, o tal vez no fue en niños de kinder, pero fue en niños de primaria, o hizo algo sobre la educación ambiental en jóvenes de preparatoria. El caso es que ya hizo algo similar a lo que yo quiero hacer, ya está haciendo algo sobre la educación ambiental, tal vez la población muestra no es la misma, pero probablemente yo pueda utilizar la metodología que utilizó esa persona. ¿Por qué? Porque el proyecto es similar al mío, entonces me puedo basar un poco a eso, modificando ciertas cosas, modificándolas a mi proyecto, ¿no? O sea, que me sirvan a mí, pero me puede servir lo que él está haciendo o lo que esa persona hizo en su momento, en su proyecto. ¿Por qué? Porque es muy similar a lo que yo quiero hacer, ¿ok? Entonces, ¿qué características deben tener los antecedentes? Pues debe mencionar los trabajos relacionados al fenómeno que se está estudiando, ¿ok? Dice, todos los trabajos relacionados a nuestro tema con mínimo de 5 años de publicación hasta 10 años. O sea, yo no puedo poner un trabajo que se realizó hace 54 años. ¿Por qué? Porque pues, las condiciones, tanto ambientales como sociales, como económicas, en todos los aspectos, ya no son las mismas que las que tenemos hoy. Por eso se establece un rango de tiempo en la cual nosotros podemos considerar otros proyectos como nuestros antecedentes. Y ese rango es de 5 años hasta 10 años. ¿Ok? Por ejemplo, ahorita estamos en el 2020 y ustedes van a hacer un proyecto, ¿no? Entonces, ustedes tienen de rango proyectos a partir del 2010. Si ya es un proyecto que es parecido al de ustedes que se hizo en el 2002, ya no entra dentro de sus antecedentes. ¿Por qué? Porque ya pasa de este rango de tiempo. Y se tiene que citar en formato APA al autor y el año en que se publicó. Entonces, voy a poner un ejemplo que encontré en antecedentes de investigación. Por ejemplo, eso es un ejemplo de un proyecto de reciclaje que encontré en internet. Dice, para que ustedes vayan viendo la estructura de cómo se redacta esta parte de los antecedentes, ¿ok? Porque todo conlleva una redacción. Dice, a continuación se presentan los estudios más relevantes sobre la variable en cuestión y se pretende a través de ello dar una idea y una guía para el desarrollo de la presente investigación. En primer lugar, Morales 2016, aquí ya están citando en formato APA. ¿Por qué? Porque están poniendo el apellido del autor de ese proyecto y en qué año lo publicó. Morales 2016 presenta una sistematización de experiencias titulada Experiencias en la elaboración de carritos utilizando botellas plásticas de refrescos con niños indígenas de la comunidad Fuerza Indígena de Maracaibo.
Dicha investigación tuvo como objetivo demostrar cómo la reutilización de botellas plásticas para la elaboración de juguetes funciona como estrategia de educación ambiental. Se obtuvo como resultado, si se dan cuenta, eso es un antecedente, porque primero nos está mencionando qué persona lo hizo, nos ponen el apellido y nos ponen el año de publicación, que entra dentro del rango de tiempo de los 5 a 10 años. Luego nos están explicando en qué consiste su proyecto, porque tiene que ser se supone que es un antecedente a lo que nosotros estamos haciendo, entonces algo parecido a lo que nosotros queremos hacer. Entonces, si mi proyecto es sobre el reciclaje, pues esta persona está hablando que también hizo un proyecto sobre el reciclaje, por eso dice, dicha investigación tuvo como objetivo demostrar la reutilización de botellas plásticas para la elaboración de juguetes que funcionan como estrategia de educación ambiental. Y así, ¿no? Luego continúa redactando y a mero abajo hay otro que dice de Negri, González y Sepúlveda. Si se dan cuenta, ya hay 3 apellidos. ¿Por qué? Porque fueron 3 autores los que colaboraron para hacer esa investigación. En el 2010 investigaron cómo la educación constructivista genera un cambio favorable a los estudiantes para que pongan en práctica el reciclaje. Seguimos en el mismo tema, seguimos hablando de reciclaje. Por eso es que nos sirve como antecedente. La investigación titulada Estrategias instruccionales para promover en estudiantes universitarios actitudes hacia el reciclaje tuvo una metodología cuasi experimental y obtuvo como resultado que al usar el modelo constructivista, las personas con actitudes desfavorables hacia el medio ambiente cambian, ¿ok? Entonces, son antecedentes los cuales ambos nos están hablando sobre temas de reciclaje, ¿ok? Entonces, pudiera ser son semejantes a lo que nosotros vamos a hacer y nos pueden ayudar conforme a información de lo que nosotros queremos, ¿ok? Por eso es que lo ponen como antecedentes y nos sirve como esto. Entonces, si se dan cuenta, se tiene que citar el nombre del autor, ¿ok? Y el año en que se estableció, en que se publicó. Luego, el siguiente elemento de un proyecto de investigación es la justificación, ¿ok? La justificación es donde se argumentan las razones de la investigación. En ella se establece el sentido e interés del trabajo. ¿Qué nos va a contestar una justificación? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Para qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? Pero sobre todo, ¿por qué es importante esta investigación? ¿Ok? La justificación es la que proyecta la importancia de nuestra investigación a la sociedad, a nuestra persona, a nuestra comunidad, etcétera, etcétera. Entonces, aquí les pongo un ejemplo de justificación para que vean la manera en la que se redacta. Dice, nosotros hemos escogido este tema que actualmente es de vital importancia para la comunidad. Nos hemos dado cuenta que la gente no tiene conciencia de lo que hace con los materiales que hay. Por ejemplo, la gente no sabe que con reciclando una tonelada de papel se está salvando 17 árboles. Otro ejemplo, si se recicla vidrio se ahorra un 40% de energía y por cada tonelada reciclada se ahorra 1.2 toneladas de materia prima. Estos son unos cuantos ejemplos que hay que hacerle conocer a las personas. Entonces, aquí, estas personas que hicieron este proyecto están poniendo su justificación que es de vital importancia dar a conocer a la comunidad y hacer conciencia sobre el reciclaje de algunos materiales, que hay que recolectar materiales que nos ayudan a conectar con el mundo, porque desarrolla la creatividad, porque queremos darle una segunda oportunidad a los materiales, etcétera, etcétera, ¿ok? La justificación es la importancia que tiene nuestro proyecto a nivel social, o sea, qué aporta o qué beneficios o cuál es la importancia que va a tener este proyecto si se lleva a cabo. Entonces aquí les pongo otro ejemplo. Aquí yo lo único que podría decir es que no me gusta que esté escrito en letra como azul. Yo prefiero que esté escrito de esta manera porque da como mayor presentación a esto. ¿Ok? Y que al inicio del texto pues no me inician con mayúscula. Pero bueno, ese es un ejemplo nada más para que vean ustedes la redacción de una justificación en el proyecto de investigación. Dice, el reciclaje de basura en la escuela nueva, las llaves del municipio, se constituye en un aspecto de gran importancia ya que permite contribuir en un proceso de concientización a los estudiantes porque se despierta el interés por incentivar el buen manejo de los residuos sólidos. Entonces, ahí ya están estableciendo cuál es la importancia de que ellos lleven a cabo este proyecto. ¿Por qué? Porque permite contribuir un proceso de concientización. Van a concientizar en los estudiantes y van a despertar el interés por incentivar un buen manejo de residuos y van a
hacer el uso de reciclaje permitiendo que contribuya a más personas y que se preserve el medio ambiente. Entonces, ya estás dando a conocer la importancia de tu proyecto, ¿ok? Y no tiene que ser necesariamente medioambiental. Yo puse de estos temas porque va enfocado a mi rama, ¿no? Pero ustedes pueden hacer se pueden encontrar justificaciones de cualquier tema, de cualquier proyecto, pero siempre va orientado a la importancia de tu proyecto, ¿ok? ¿Por qué es importante que se haga? ¿Por qué? Porque hace esto, porque va a fomentar esto, porque nos permite tal cosa, etcétera, etcétera. Ahora, el siguiente elemento de la investigación es la metodología. En la metodología es donde se explica o se lleva a cabo, se va a explicar todo lo que realizaste en tu investigación. Aquí es ya donde empiezas a llevar a cabo todo el proceso de la investigación. ¿Ok? Dice, consta de un conjunto de acciones a seguir para llevar a cabo el estudio como tal y obtener resultados. La metodología siempre se redacta en pasado porque se entiende que es algo que ya hiciste. ¿Ok? No puedes poner no sé, entrevistaremos a todos los alumnos de SEDMAR número 36, porque si pones entrevistaremos, quiere decir que no lo has hecho, que eso es algo a futuro. Entonces no vas a poder tener resultados ni nada. ¿Por qué? Porque no lo has hecho. ¿Ok? Entonces la metodología consta, como les decía, de un conjunto de acciones, los cuales tenemos que definir la población y grupo de estudio, tenemos que definirla de manera específica, porque si nosotros vamos a poner que vamos a hacer un proyecto en Playa del Carmen, tendríamos que hacer el proyecto en todo Playa del Carmen, y pues es demasiado para una sola persona, un ejemplo, ¿no? Entonces hay que definir la población y grupo de estudio. Escuela primaria, niños héroes, primer grado grupo A, sexto grado grupo A, turno matutino, total 80 alumnos. Entonces ya establecí que voy a hacer mi proyecto de investigación con 2 grupos de la escuela primaria Niños Héroes, que en total son 80 alumnos. Solo con esos 80 alumnos yo voy a hacer mi proyecto de investigación, ¿no? Luego, debo establecer mi diseño de instrumentos para la recolección de datos. ¿Se acuerdan que cuando empezó el semestre empezamos viendo método científico y vimos los tipos de investigación, que hay investigación experimental, de campo y documental? Entonces, nada más para que ustedes sepan que existen esas tres y que pueden utilizar las tres, no se tienen que encasillar con una. Y una vez que vimos que tal vez vamos a trabajar más con la experimental o vamos a trabajar más con la de campo o con la documental, ya vamos a empezar a aplicar los instrumentos de la recolección de datos. Vamos a poder saber si vamos a utilizar entrevistas, cuestionarios, visitas a campos, de acuerdo a lo que nosotros queramos conocer y saber de nuestro proyecto, ¿no? Por ejemplo, si nuestro proyecto va a ser algo más social y queremos conocer si los alumnos de SEDMAR tienen conocimiento sobre todos los métodos anticonceptivos, pues yo creo que estaría bien realizar tal vez entrevistas o cuestionarios, tal vez no a toda la escuela, pero probablemente a los grupos, no sé, o tal vez queremos saber qué especialidad qué especialidad de la escuela de SEDMAR tiene mayor conocimiento sobre métodos anticonceptivos. Entonces ahí ya podemos hacer una comparación. Vamos a entrevistar primero a los de acuacultura, luego a los de electrónica, luego a los de recreaciones acuáticas, administración, y así nos vamos. Y les hacemos unas preguntas, no sé, unas 3, 4 preguntas, ahí ya sería a decisión de cada uno. No sé, por ejemplo, ¿qué métodos anticonceptivos conoces? ¿O conoces todos los métodos anticonceptivos con respuestas cortas? Sí, no. Y ya de ahí ustedes ya pasarían a la siguiente acción, que sería el análisis de la información obtenida. Ya una vez que entrevistaron a todos los alumnos de las diferentes especialidades de la escuela de SEDMAR, pues ya van a empezar a analizar su información obtenida. Entonces nos vamos por grupos. Entonces, acuacultura. En acuacultura, por grupos y por semestres, ¿no? El grupo de segundo de acuacultura, de segundo A de acuacultura, que son un total de, no sé, 40 alumnos, de los cuales 13 desconocen sobre los métodos anticonceptivos y el resto sí tienen conocimiento sobre los métodos anticonceptivos. Ahora nos vamos con los de recreaciones acuáticas. Bueno, en recreaciones acuáticas, 23 alumnos tienen conocimiento sobre los métodos anticonceptivos y el resto no tiene conocimiento. Entonces, una vez que ya hicieron el análisis de su información de acuerdo a las entrevistas que aplicaron, a sus cuestionarios y todo eso, ya hicieron el análisis de la información obtenida en donde empezaron a sacar sus resultados, entonces ya se pueden ir a la presentación de resultados en donde van a poner
Los de acuacultura son los que tienen mayor conocimiento sobre los preservativos, los métodos anticonceptivos, porque tuvimos que el 80% del grupo sí conoce sobre los métodos anticonceptivos. El grupo, la especialidad que desconoce o que tiene menor conocimiento sobre este tema son los de, no sé, administración, porque el 60% del grupo desconoce sobre este tema. Entonces, así es como se lleva a cabo la parte de la metodología. Es una descripción de lo que se realiza en su investigación. ¿Ok? Basándonos en estas acciones que tienen que definir la población, el diseño de instrumentos para la recolección de datos, aplicación de sus instrumentos, análisis de información obtenida y la presentación de sus resultados. Entonces aquí les pongo un ejemplo para que se den una idea de cómo se redacta la parte de la metodología. Recuerden que todo se redacta en pasado y que tenemos que establecer estas partes de definir población, diseño de instrumento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí empieza. Este proyecto se desarrolló en pasado, ya se hizo en el hogar comunitario Huellitas Mágicas. La población seleccionada fueron los estudiantes del grado prejardín conformado por 15 estudiantes. Aquí ya está definiendo su población muestra, ¿ok? En su gran mayoría de los alumnos están ubicados en el nivel 1 y 2 del CISBEN. La metodología utilizada es la investigación-acción. Aquí podrían poner la metodología utilizada, la investigación de campo o la investigación documental o la investigación de campo junto con la documental. Ahí ustedes podrían ver cuál. Y se llevaron en algunos pasos a seguir en cada uno de los procesos. Y ya empiezan a explicar. En la primera fase del proceso se realizó una observación directa, detallada y contextualizada. En la tercera fase se analizan las causas por las cuales se origina el problema y así se empieza a describir, a redactar cómo ustedes realizaron su proyecto, ¿no? Entonces puede que busquen diferentes proyectos y estén redactadas de maneras diferentes en el sentido porque pues cada proyecto es diferente, ¿no? Pero a lo que me refiero que deben tener en cuenta es que todos se redactan en pasado y que la metodología es esa explicación de lo que ustedes hicieron en su proyecto de investigación, cómo llevaron a cabo todo para poder obtener los resultados que tuvieron. ¿Ok? Y aquí dice el objetivo de la actividad, no, aquí dice, se diseñaron las estrategias o actividades de acuerdo a los datos recogidos de las entrevistas y encuestas, se desarrolló la propuesta de mejoramiento donde se describe el plan de acción. Eso es un ejemplo, solo para que vean cómo se redacta, ¿no? Si ustedes utilizaron alguna entrevista o tienen algún formato de alguna encuesta, también podrían incluir ahí el formato de la encuesta, no contestada, solo el formato, para que el lector, el que vaya a leer su proyecto de investigación, pues pueda ver qué instrumentos utilizaron y qué preguntas hicieron, ¿no? Y así. Luego tenemos el elemento de cronograma de actividades en donde ustedes van a poner la fecha en la que van a realizar su proyecto de investigación y las actividades que conllevan su proyecto de investigación. Esta parte de responsable y recursos podría ir o si quieren, pues no es necesario, ¿no? Lo que me interesa es que tenga fecha y actividad. Por ejemplo, si ustedes van a hacer un proyecto sobre la limpieza de playas en Playa del Carmen o limpieza de 4 playas o de 5 playas de Playa del Carmen, no sé, me pondrían ahí en fecha 13, un ejemplo, ¿no? 20 o no sé, 12 de diciembre del 2020. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a realizar la limpieza de la playa, Izcaselito, van a las 9 de la mañana, no sé, ¿no? Luego la siguiente semana, el 20 de diciembre del 2020, se van a ir a la playa, mamitas, a realizar la limpieza y luego el 30 de diciembre, van a ir a otra playa y así. Entonces, aquí es el cronograma de actividades. ¿Qué fechas van a hacer y qué actividades van a realizar en su proyecto? En dado caso de que ustedes vayan a hacer, siguiendo con el ejemplo de SEDMAR, por ejemplo, me pondría, no sé, 13 de diciembre del 2020. Vamos a realizar las encuestas a los alumnos de la especialización de recreaciones acuáticas. Al día siguiente, ¿no? El 14 de diciembre vamos a realizar las entrevistas al grupo de la especialización de administración. Y el siguiente día, el 15 de diciembre, vamos a realizar las encuestas a los grupos
de la especialización de acuacultura y así sucesivamente, ¿no? Entonces, aquí es donde se va a establecer la fecha y las actividades que van a conllevar su proyecto. Luego en resultados, los resultados es donde se deben presentar en orden lógico y utilizando figuras y cuadros. Por ejemplo, si ustedes los instrumentos de aplicación para la obtención de datos que utilizaron fue las entrevistas, un test, las encuestas, recolección de datos en campo o en laboratorio, por ejemplo, pues ya una vez que tuvieron ese análisis de sus resultados, si hicieron entrevistas y ya tienen las respuestas, pues van a tener que hacer como algún cuadro en donde me van a poner, si es una pregunta de sí y no, por ejemplo, conoce los métodos anticonceptivos y las respuestas son sí y no, luego me vas a hacer una gráfica de pastel para ver el porcentaje de personas que contestaron sí y el porcentaje de personas que contestaron no. Entonces nuestros resultados ya van a ser visuales y vamos a poder ver que el 80% de la población de los estudiantes de SEDMAR conocen sobre los métodos anticonceptivos y el otro 20% desconoce sobre los métodos anticonceptivos. Entonces ahí ya están establecidos nuestros resultados de manera gráfica. ¿Ok? Y luego en conclusiones, pues es la parte donde se culmina ya el trabajo de investigación, en donde ustedes como los autores del proyecto exponen los resultados obtenidos de acuerdo al logro que mencionan en sus objetivos generales y específicos, mencionando el impacto que tuvo su proyecto en aspectos sociales o económicos o ambientales. ¿Ok? Aquí ustedes van a poner que su proyecto les pareció una buena idea, porque esto y por lo otro, ¿no? Luego, el último elemento para la realización de un proyecto de investigación es la bibliografía. La bibliografía es la literatura citada que utilizaron para la elaboración de su proyecto. Por ejemplo, en los antecedentes, recuerden que en los antecedentes utilizaron proyectos o artículos que estaban publicados por otros autores. Entonces, todo eso que utilizaron lo tienen que citar porque están utilizando información de otras personas. Si no citan la literatura utilizada, sería un plagio. ¿Ok? Estarían como copiando y pegando nada más y pues es un plagio de información y eso es penado legalmente. ¿Ok? Tienen que citar también en estilo APA. En los proyectos de investigación se piden como mínimo 14 referencias, o sea, 14 fuentes de información, que sean fuentes confiables. ¿Cómo podemos saber? O sea, no hay una regulación en sí de una confiabilidad de las fuentes confiables. Pero si la terminación de la página, por ejemplo, si es de internet, termina en .gov, .org de organización, .gov de gobierno y .edu de educación, pues ya nos está indicando que sí es una fuente confiable. O también pueden utilizar el Google Académico. El Google Académico es donde los científicos o autores suben sus artículos, ¿ok? Sobre cualquier tema o su proyecto sobre cualquier tema. Lo suben ahí para que se puedan citar y se puedan utilizar y eso ya nos está dando una certeza de que es una fuente confiable. ¿Cómo podemos entrar al Google Académico? Pues solamente entramos a Google y una vez que se abre la pestaña ponemos Google Académico. Entramos a la primera opción que nos da y ya nos va a aparecer la pestaña del Google Académico, en la cual ya podemos buscar de algún tema del que ustedes quieran. Por ejemplo, aquí yo voy a buscar sobre el reciclaje de papel y ya tenemos diferentes autores que han hecho proyectos o artículos sobre este tema. Entonces, esto nos puede servir a nosotros para nuestros antecedentes. Entonces, entro al primero para ver si es similar a lo que yo voy a hacer y si me puede servir, si me sirve, lo puedo anexar a mis antecedentes y lo puedo citar en mi bibliografía. ¿Ok? Entonces, esto es la información de los elementos que conlleva un proyecto de investigación. Ahora vamos a pasar a explicar el proyecto de investigación, el proyecto del tercer parcial con los cuales lo voy a evaluar. Este tercer parcial, como ya no sé si ya les había mencionado al inicio de esta sesión, solamente los voy a evaluar con un proyecto, ¿ok? No va a haber más tareas, solamente va a ser un proyecto. ¿Por qué? Porque conlleva, pues de cierta manera, pues varios puntos, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer un proyecto, el cual va a conllevar todos los puntos que les di. Dice, es tiempo de realizar el producto final del módulo. Por tal motivo, redactarás un proyecto de investigación respondiendo al planteamiento del problema de tu estudio. Utiliza como apoyo un procesador de textos. O sea, lo van a hacer en computadora y van a utilizar el Word o el procesador de textos de Google, ¿ok? Dice, un proyecto de investigación es un documento donde se presentan los resultados del estudio de un tema específico. Dicho estudio tiene como finalidad dar respuesta al planteamiento del problema. El proyecto debe contener información recabada por medio de instrumentos como entrevistas, cuestionarios, encuestas, etc. El reporte o proyecto, como cualquier trabajo escrito, debe estar redactado con orden, ser claro, preciso y debe estar respaldado por argumentos teóricos y referencias de fuentes bibliográficas que validen los argumentos ahí establecidos. O sea, referencias de fuentes bibliográficas que sean confiables, ¿ok? Nada de Wikipedia, porque Wikipedia no es una fuente confiable porque cualquier persona puede entrar y modificar la información, ¿ok? Las partes de un proyecto de investigación son las siguientes. Esto es lo que debe llevar su proyecto de investigación, que va a ser su proyecto del tercer parcial, con lo que vamos a cerrar el semestre. ¿Ok? Debe tener portada. En la portada van a incluir el título de su proyecto, el que ustedes van a elaborar, el nombre del alumno, el nombre de ustedes y la fecha. Van a incluir el índice. Yo les voy a adjuntar un video tutorial de cómo elaborar un índice en Word para que no lo estén escribiendo ustedes y se vaya generando de manera automática, ¿no? La introducción, objetivos, objetivo general y objetivos específicos. Recuerden que los objetivos específicos son de 2 a más y el general solo es 1. Antecedentes, justificación, metodología, su cronograma de actividades. Y tengo ahí resaltado en amarillo la parte de resultados. ¿Por qué? Porque solamente va a ser un proyecto que probablemente no va a tener resultados porque no les va a dar chance de llevarlo a cabo. Tampoco les voy a pedir que salgan a hacer entrevistas porque se entiende que estamos en esta fase de estarnos cuidando, ¿no? Y no voy a pedir no les voy a exponer a que se estén, pues de que estén con otras personas que probablemente desconocen y que no saben la situación, si podrían tener el virus o no. Entonces no quiero exponerlos ni que luego digan que la maestra me mandó a la plaza, la maestra me mandó aquí a estar entrevistando gente y que luego se me enfermen. Entonces aquí no, ¿ok? Al menos de que ustedes vayan a hacer un proyecto en el cual vayan a entrevistar a la gente de su familia, que es las personas con las cuales conviven, ahí sí me incluirían los resultados. ¿Ok? Que yo creo que es lo más óptimo que hagan. Las conclusiones y la bibliografía, ¿ok? Aquí les doy temas sugeridos de las cuales podrían hacer su proyecto, por ejemplo, recursos hídricos. Recuerden que hídrico es de agua. ¿Cuáles son los recursos hídricos con los que cuenta tu comunidad? Administración del agua, cuánta agua se consume en tu calle, en tu colonia, en tu municipio. Aquí lo podrían modificar y que sea la administración de agua en tu casa. No sé si tal vez ustedes tienen bomba para subir agua al tinaco. ¿Cuántas veces a la semana utilizan la bomba? ¿Cuánto creen que se gasta de energía? No sé, ahí ustedes podrían hacer un proyecto así. Efectos del calentamiento global, crecimiento de la población, cómo afecta el crecimiento poblacional a la falta de recursos alimenticios en México, o podrían hacer también un proyecto sobre las repercusiones que tuvo el COVID en su familia o que vieron en personas cercanas a ustedes, no sé, hay de temas hay un montón, sería que ustedes se idealicen uno, ¿no? Ahora, especificaciones de entrega. Se elabora en computadora, se va a entregar en un documento en Word o en un documento de procesador de textos de Google. El tipo de letra va a ser Arial, justificada en tamaño de letra 12. Si se dan cuenta, este, si yo, ¿cómo se llama? Subrayo esto, enmarco esto, me sale que el tipo de letra que tengo es Arial, el tamaño de la letra es 12 y que está justificado. Aquí está la orientación que va a tener el texto. Si yo lo pongo aquí, se alinea hacia la izquierda, si lo pongo aquí, se centra, si lo pongo aquí, se alinea hacia la derecha y aquí lo quiero en justificado. ¿Por qué? Porque está delimitado de la misma manera tanto del lado derecho como del lado izquierdo y da mejor presentación a su proyecto.
La fecha de entrega es el martes 15 de diciembre antes de las 11:59. Eso quiere decir que tienen más de una semana. Estamos a 2, miércoles 2 de diciembre, me lo van a entregar hasta el 15. Tienen como casi 2 semanas, ¿ok? Semana y cachito de días, semana y media, cachito de días. Entonces, va a ser con lo único que los voy a evaluar, así que si tienen alguna duda, me envían un mensaje por WhatsApp, ahí los voy a estar contestando, ¿ok? Y pues yo creo que eso sería todo. Ya saben, si tienen alguna duda, ahí por WhatsApp me pueden contactar.